Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo la cuarta parte de mi vídeo titulado Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con el título de Tora, Tora, Tora. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Después de catar el agua salada, se aficionó tanto a la mar que ya no le gustaba la vida de paisano y vagó muchos meses apático y abatido, hasta que un buen día recibió la visita de un oficial de personal naval, quien le insinuó que la Marina estaba dispuesta a utilizar sus servicios como agente de la oficina de espionaje, aunque tendría que renunciar a toda esperanza de ascenso. Esto le pareció un precio exiguo, con tal de regresar a su adorada armada. Las instrucciones que recibió fueron muy sencillas. Debía volverse un experto en todo lo relacionado con la flota del Pacífico de los Estados Unidos y con sus bases de Guam, Manila y Pearl Harbor, y mejorar su conocimiento del idioma inglés. Durante los 4 años que siguieron se quedó en el despacho de asuntos norteamericanos, estudiando un texto sobre barcos y aviones de guerra de los Estados Unidos y escudriñando periódicos, revistas y libros técnicos de ese país. Con el tiempo llegó a conocer todas y cada una de las unidades de la Marina y la aviación de guerra de los Estados Unidos por sus nombres, su configuración y sus características técnicas. A finales del año 1940 recibió instrucciones de presentarse a los exámenes del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder recibir un nombramiento diplomático de inferior categoría con el cual encubriría su verdadera misión. Según el almirante Kanji Okawa, en aquel tiempo subjefe del servicio secreto de la Marina, tal componenda no era cosa rara. Cualquier oficial de Marina podía ser destituido, degradado y convertido deliberadamente en paisano para asignarle más tarde algún cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo enviaba a donde pudiera prestarle más eficaces servicios a la Armada. En general, este fue el procedimiento seguido en el caso de Yoshikawa,
una discreta insinuación al cuerpo médico de que el alférez Yoshikawa era más valioso para la marina en traje de paisano, un periodo de ocio a fin de disponerlo bien para su misión de observar y luego, una vez en Honolulu, después de darle un cargo nominal, fue registrado oficialmente en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos como canciller del consulado japonés. Yoshikawa se dedicó a trabajar. Todos los días leía los periódicos locales de cabo a rabo, prestando especial atención a las noticias marítimas y a las sociales que se relacionaban con el personal de la Armada norteamericana. Un paseo diario por Pearl City le proporcionaba una visión perfecta de la isla Ford y de su campo de aviación. 2 o 3 veces por semana paraba a tomar un refrigerio en un café que administraba un viejo japonés en el muelle al extremo de la península de Pearl City, que daba precisamente frente a la isla Ford y era lo más que podía acercarse a Pearl Harbor. Allí se enteraba de muchas cosas, de si la flota saldría pronto, de si tomaba a bordo nuevas provisiones, todo por observación directa. Por la noche frecuentaba los bares y cafés más visitados por los marineros norteamericanos para escuchar las conversaciones y rumores que entre ellos corrían, pero rara vez hacía preguntas directas. El temor de ser descubierto lo mantenía nervioso. La sombra del FBI se cernía incesantemente sobre él. Kita lo había puesto al corriente acerca de tan formidable organismo y él abrigaba el constante recelo de que pudieran instalar aparatos grabadores en el consulado o en alguno de los restaurantes que él frecuentaba. Las citas con el cónsul solían tener lugar por la noche, ya tarde, cuando los demás empleados se habían ido a la cama y sus conversaciones secretas se hacían por escrito, cambiando notas que quemaban inmediatamente después de ser leídas. Yoshikawa se convirtió en una bendición para los choferes de Honolulu, ya que Kita le había prohibido tener automóvil propio por la facilidad de identificación que la licencia de conducir representaba y por el informe policíaco que implicaría el más ligero accidente. Varias veces al día y varias veces en su recorrido cambiaba de taxi para no resultar sospechoso. La afluencia de turistas a Hawái le ofrecía muy buenas oportunidades.
hasta que los Estados Unidos prohibieron todo tráfico con el Japón. Yoshikawa salía al encuentro de los barcos japoneses que entraban en el puerto, reunía un grupo de viajeros y recorría con ellos la ciudad como Cicerone. Esto le servía de tapujo para los muchos viajes que hacía, que de otro modo hubieran despertado sospechas. Cierta vez se puso su más flamante camisa hawaiana para acompañar a una geisha amiga en un vuelo de turismo sobre Oahu, excursión que le proporcionó un claro panorama de los campos de aviación de Weller y Hitkan. También solía explorar los campos de vuelo desde el mar, a veces como nadador. Las plantaciones de caña de azúcar de Aiega tenían una vista excelente sobre Pearl Harbor. Muchas veces Yoshikawa se vistió de campesino para observar la flota desde allá. Iba a un sembrado distinto cada vez y no se quedaba en él más de 30 minutos. Uno de los rincones predilectos que solía frecuentar era Sunchoro, restaurante de estilo japonés situado en las alturas de Alewa, con una preciosa vista sobre Pearl Harbor y el campo de aviación de Hikan. A veces se fingía demasiado borracho, incapaz de marcharse, y el posadero lo acomodaba discretamente para que pasara la noche en una pequeña habitación cuyas ventanas daban sobre la bahía. En las primeras horas de la mañana, espectáculo majestuoso que hace vibrar el corazón de cualquier marino. Él se puso a observarlo con interés profesional, comprobando el tiempo preciso que tardaba en salir, la clase de maniobras que hacía y la posición que tomaba cada barco. Era una información importante para Tokio, porque si la flota de los Estados Unidos intentaba una salida al comenzar el ataque, los japoneses podrían proceder en consecuencia. El día 7 del mes de agosto, día de gala, en el campo de Wheeler, Yoshikawa se encontraba entre el numeroso público que había sido cordialmente invitado. No estaban permitidas las cámaras fotográficas, pero a él no le importaba la prohibición. Lo vio todo, no perdió ningún detalle y escribió sus impresiones tan pronto como regresó al consulado.
El horario de trabajo que se había impuesto era agotador. Para él no había fiestas y el domingo era un día como cualquier otro. Aunque el Japón tenía otras redes de espionaje. En Hawái, Yoshikawa las consideraba, y no sin razón, como labor de aprendices. ¿Sabían los altos funcionarios norteamericanos que Pearl Harbor era un posible objetivo? Claro que sí. El secretario de Marina, Frank Knox, escribió lo siguiente al de guerra Henry Stinson el día 24 de enero del año 1941. Si llegase a estallar la guerra con el Japón, se cree muy posible que las hostilidades se iniciaran con un ataque por sorpresa a la flota o a nuestra base de Pearl Harbor. 3 días más tarde, escasamente 2 semanas después de aquel en que Yamamoto le confió su plan a Onishi, el embajador de los Estados Unidos en el Japón, Joseph Greb, enviaba el siguiente mensaje cifrado a su secretaria de Estado. Mi colega del Perú se ha enterado por varios conductos, inclusive uno japonés, de que se está preparando un ataque por sorpresa a Pearl Harbor para el caso de un conflicto entre el Japón y los Estados Unidos. Dice que transmite el informe por haberle llegado de diversas fuentes, aunque el plan parezca fantástico. La secretaria de Estado pasó el aviso, uno de los más trascendentales de la historia, a la Marina, que lo remitió al almirante Usman Kimmel, comandante de la Flota del Pacífico, con este comentario: la sección de Servicio Secreto Naval no da crédito a estos rumores, basada en hechos conocidos relativos a la actual disposición de las fuerzas navales y terrestres japonesas. No alcanza a prever ningún movimiento inminente o proyectado contra Pearl Harbor. No obstante, en una carta confidencial del día 15 del mes de febrero, presumía el almirante Kimmel que una declaración de guerra puede ser precedida de un ataque por sorpresa a los barcos surtos en Pearl Harbor. Esta suposición figuraba asimismo en 3 informes. Brillantes y sorprendentes por su precisión, que se rindieron en el año 1941. El último, un estudio de la situación aérea de Hawái, fue preparado por el coronel William Fartin, comandante del 5º Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea Hawaiana. Este documento profético, enviado
a la secretaria de guerra el día 20 del mes de agosto, insinuaba la posibilidad de que el Japón efectuara un ataque aéreo imprevisto contra Pearl Harbor, probablemente con 6 portaaviones. Decía también que el tiempo más ventajoso para lanzar ese ataque aéreo era el amanecer y que lo más probable era que se acercaran por el norte. Para prevenir tal ataque, aconsejaba el informe, entre otras medidas defensivas, que las patrullas aéreas mantuvieran una vigilancia continua y minuciosa en una zona de 360 grados alrededor de las islas de Hawái durante el día. Para hacer eso, la Fuerza Aérea Hawaiana precisaba 180 aviones del tipo B-17D u otros bombarderos de 4 motores con igual autonomía de vuelo. Si las batallas se ganaran con solo planearlas, los japoneses hubieran estado perdidos, pero los Estados Unidos no tenían 180 fortalezas volantes y aquellas de las que podían disponer estaban seriamente comprometidas en Filipinas, en la Gran Bretaña y en el sector del Atlántico, en donde el esfuerzo se concentraba en la derrota de la Alemania nazi. Así que cuando los japoneses dieron el golpe el día 7 de diciembre, la Fuerza Aérea solo tenía 12 bombarderos B-17 en Hawái. En el verano del año 1940, los criptógrafos norteamericanos habían descifrado la clave diplomática japonesa en uno de los más brillantes rasgos de ingenio en los anales del contraespionaje. Por tanto, los informes secretos de Yoshikawa y la respuesta de Tokio, los mensajes cruzados entre el Japón y su embajada de Washington, todo quedaba a la vista de los Estados Unidos. Pero lo mismo hubiera dado que tan valioso tesoro hubiese quedado enterrado. Los despachos vitales que se interceptaban se amontonaron sin descifrar, a veces hasta más de 8 días. No se les dio la necesaria divulgación. El más decisivo de los requisitos del contraespionaje, en parte por mera ineptitud, en parte por un desmedido celo en proteger las fuentes de procedencia. Cómo divulgarlos podía hacer sospechar a los japoneses que su clave había sido descifrada. Se negaban con frecuencia los informes a quienes más los necesitaban. El almirante Kimmel aseguró que ninguna de las llamadas interceptaciones mágicas llegó jamás a sus manos. Finalmente, como por arte de mágico error, en el otoño los norteamericanos volvieron las espaldas a Pearl Harbor para hacer frente a la progresiva crisis del Atlántico.
que culminó el día 4 del mes de septiembre con el hundimiento de un destructor de los Estados Unidos, torpedeado por un submarino alemán en aguas de Islandia. Con el revuelo que esto causó, el Japón fue relegado a las páginas interiores de los diarios. Y no volvió a verse en titulares de primera plana hasta el día 7 de diciembre. El Pacífico forma todavía parte muy importante de la situación mundial, escribía con cierta inquietud Kimmel al almirante Harold Stark, jefe de operaciones navales, el día 12 del mes de septiembre. Pero Stark le replicó en tono consolador: personalmente no creo que los japoneses se atrevan a atacarnos. Ese era el estado de ánimo general mientras los norteamericanos fijaban sus ojos en el Atlántico, se inclinaban a olvidar que la puerta trasera estaba abierta. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí esta cuarta parte de secretos de la Segunda Guerra Mundial. Muy pronto os traeré la continuación. Si os gustan estos vídeos, os agradeceré los apoyéis con vuestros likes. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.